curso va a tratar sobre mapas y cortes geológicos. ¿Y por qué escogimos este título en sí? Porque muchas veces, si bien nosotros sabemos qué es un mapa geológico, por ejemplo, no sabemos elaborarlo, ¿no? Ahora más aún, con toda la moda de los programas, las herramientas digitales, que no están mal, no me malentiendan, por favor, que está bien, ¿no? Son herramientas de apoyo. Ya mucha gente está dejando de ir al campo o a veces sustituyendo algunas habilidades clásicas geológicas necesarias de campo por otras digitales. Ya lo había dicho hace unos momentos. El problema no es la tecnología. El detalle es poder hacer un trabajo geológico todoterreno, es decir, a donde vaya pueda realizarlo y que siga cierta disciplina, por ejemplo, en la construcción del mapa geológico, ¿no es así? Y ya cuando lo tenga construido, tener los datos y decir estos datos que me indican para yo construir modelos, secciones, cortes geológicos 2D y ya luego eso llevarlo quizás a procesos más avanzados como el modelamiento geológico 3D, por ejemplo. Pero todo eso, estimación de recursos, modelamiento de bloques, modelamiento de fallas, sistemas estructurales complejos, todo eso viene de una base geológica de campo y que en suma cuenta proviene y es enseñada desde la universidad. Y justamente estamos a ese nivel horizontal, es decir, para este curso vamos a aprovechar ello, les vamos a dar algunos conocimientos, tips prácticos vistos desde mi experiencia para que ustedes puedan leer la topografía, leer el mapa geológico, la estratigrafía, los aspectos geomorfológicos, estratigráficos y estructurales, para luego eso interpretarlo. Esa es la idea. Ahora, traigo a colación un comentario que hizo hace unos momentos un colega, ¿no? ¿Qué programa vamos a utilizar? Yo voy a utilizar ahí un programa luego para simplemente hacer el desarrollo del curso, pero realmente la geología pura como tal, ya sea en gabinete, en campo, se hace a mano, se hace con la cabeza, se hace con el conocimiento. Claro que hay programas como ArcGIS, MapInfo, etcétera, etcétera, que te permiten hacer un mapa geológico, pero eso ya es tomando en cuenta que el mapa geológico ya esté predesarrollado, es decir, que ya si yo voy a pasar a QGIS, ArcGIS, a un programa o a un programa 3D de modelamiento, se supone que el mapa ya está hecho, las correcciones, las observaciones, los procedimientos para llegar a él, al mapa, ¿no? Como tal, ya han sido cubiertos. Un software no les va a sustituir todo ese conocimiento previo y la serie de cosas que ustedes tienen que aprender de por sí. El programa o los software les van a dar cierta productividad, cierta limpieza, depuración y procesamiento de datos, pero los programas no van a pensar por ustedes. Y la geología, saber orientarse en el mapa, saber escalar el mapa, georreferenciar datos, ubicarse, orientarse con respecto al norte, 3 puntos, una sección, un corte, eso hasta la fecha, y dudo mucho que de acá a unos 100, 200 años haya un programa que haga todo ello. ¿Qué pasa entonces tras bambalinas? ¿Cómo llego al mapa? Ahí justamente para eso estamos con este curso. Les doy ese contexto general para que se entienda más o menos el objetivo del curso, que es enseñarles justamente lo que dice el título, para que ustedes se desenvuelvan un poquito mejor en sus deberes geológicos. Vamos a empezar rápido con lo básico. Tenemos que saber qué es un mapa geológico y qué es un corte geológico también. El mapa, como concepto, ya saben qué es. Pero el mapa geológico realmente podríamos decir que es un producto técnico, científico, es un producto cartográfico que nos dice a nosotros dentro de la naturaleza, dentro de un espacio en particular, que tenemos un conjunto de rocas, ¿no es así? Un conjunto de rocas XXX, bien, eso también vamos a detallar luego, un conjunto de rocas que van a estar dispuestas espacialmente de ciertas formas, porque hay formas en las que se disponen tanto en la horizontal como en la vertical, y sobre todo, ese conjunto en total nos va a decir exactamente cómo esa zona evolucionó a lo largo del tiempo.
Entonces, allí, por ejemplo, viene a la mente una de las máximas de la geología, the present is the key of the past, ¿no? Seguramente recuerdan ese famoso dicho que siempre nos enseñan cuando ingresamos a la universidad, cuando estamos empezando los estudios universitarios, porque esa frase está bastante vinculada con el mapa geológico, porque el mapa geológico te muestra una realidad, lo que le podríamos llamar una realidad objetiva, es decir, lo que vemos, lo que aflora, lo que se ve en campo, lo que se ve en la naturaleza, en las montañas, en un valle, en un sistema montañoso, por ejemplo, ¿no? Una realidad que obviamente de manera relativa y en función de nuestra percepción y del tiempo es el presente. Pero ese presente cuenta la historia, la clave o el conjunto de sucesos clave que sucedieron en el pasado para que tengamos ese presente. Muy bien. Si ustedes más o menos ven el fondo de la pantalla, ven un mapa geológico general, no interesa ahora de dónde es, ven todo un conjunto fallado a lo largo de un sistema principal noreste-suroeste que afecta a ciertas rocas y estas rocas a su vez separan algunas litologías desde el lado izquierdo a derecho de la imagen y eso es un presente, es una realidad. Pero nosotros, desde todas las disciplinas fuente que tenemos en la geología, asumimos que han habido movimientos tectónicos, han habido levantamientos de la misma naturaleza, bajadas o caídas, ¿no es así? Subsidencias que han dado lugar a todo ello. Obviamente, también eso está ligado con muchos otros procesos que no son solamente tectónicos, pueden ser en muchos casos también efecto de magmatismo, por ejemplo, bien, en general, no quiero hablar de algo particular, pero son conjuntos o conjuntos de procesos que evolucionan con el tiempo y que a mí me dan lugar a esto. Es decir, que un mapa geológico me representa la realidad en función de un conjunto de evidencias físicas que yo observo. Y obviamente ya cuando yo tenga toda esa cantidad de información, yo paso a interpretar esa información. Y ahí hay una gran diferencia, ¿no? Una gran diferencia y hay una gran pared. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando hablamos de mapa geológico, lo primero que hacemos es interpretar el mapa geológico, pero el mapa geológico no se interpreta de por sí, se interpreta en función de la disponibilidad en cantidad de datos y también del tipo de datos. Hay datos estructurales que yo puedo medir como rumbos y buzamientos, los más básicos que hay, y estos rumbos y buzamientos pueden corresponder a diaclasas, a fallas, a fracturas extensionales, a fallas inversas, fallas normales, de desgarre, etcétera, etcétera. Puedo tener muchos datos de un tipo de categoría de estos, muy bien, de un mismo tipo de falla, por ejemplo, muy bien, pero no necesariamente de todos los tipos de fallas. Y esa predominancia de datos en una misma categoría o en un conjunto de categorías particulares, en un conjunto de evidencias geológicas o tipos de evidencias geológicas, a mí me van a describir un fenómeno antiguo. ¿Bien? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Yo cuando estoy en el campo, uno mapea, camina, hace sus cortes o secciones, en general, como queramos llamarle, pues nosotros nos dedicamos a tomar datos, y ahí voy a entrar a detalle un poco después, y después, puede ser en la noche, a fin de campaña, a fin de año, dependiendo cómo vaya el proyecto donde estamos trabajando, pues nosotros pasamos a la interpretación. Es decir, para interpretar un mapa geológico tenemos que tener un mapa geológico bien establecido y al mismo tiempo todo un conjunto de datos similares a los que ustedes ven a continuación. Es decir, que no es solamente importante pintar y cerrar polígonos, sino que también tengo que tener datos, rumbos y buzamientos. Rumbos de buzamientos de que de una foliación tectónica, de una foliación magmática, de una diaclasa de qué. Y eso es parte del background de conocimientos que yo debo tener y que poquito después lo voy a especificar más a detalle. Muy bien. Entonces, un mapa geológico, resumiendo, es un conjunto de datos, ¿no? O de evidencias naturales, ¿no es así? En las cuales se me dice que yo tengo una disposición dada de rocas a manera de capas que se extienden en la vertical y en la horizontal, muy bien, siguiendo un orden establecido.
normalmente de abajo hacia arriba. Muy bien, que esa no es otra cosa que la ley de superposición, por ejemplo, ¿no? Que ya que nosotros, si suponemos que en el tiempo geológico, hace millones de años, las condiciones físicas y naturales dentro de la Tierra fueron similares a las de ahora, pues hubo una gravedad y los sedimentos, para que formen sedimentitas o rocas sedimentarias, como quieran llamarle, ¿no? Tuvieron que recopilarse o apilarse de abajo hacia arriba, en una cuenca sedimentaria, en un paleorrelieve o en una zona obstruida, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay un principio de superposición y estas rocas van a formar capas que se van a ir estratificando en el espacio y obviamente también en el tiempo. Todo eso, toda esa información me es brindada por un mapa geológico que me expresa, ¿no? El conjunto de rocas que yo tengo en una región, su edad y su distribución espacial y vertical. ¿Para qué sirve el mapa geológico? Entonces, si yo voy a tener un conjunto de evidencias de ese tipo, bueno, ya muchos lo saben, creo que no es ninguna novedad, pues me ayuda a buscar, a encontrar recursos naturales. Y dentro de los recursos naturales, pues sabemos que tenemos a los recursos minerales, a los hidrocarburos en general, muy bien, porque saben que también hay determinados tipos de rocas y estructuras geológicas en la naturaleza que hacen propensa la acumulación de estos recursos, ¿no? Por ejemplo, en recursos minerales, si yo tengo, por ejemplo, un sistema cordillerano, como es muy normal en los Andes o en sistemas epitermales de baja sulfuración, por ejemplo, pues voy a tener controles estratigráficos y también controles estructurales que van a permitir la acumulación de minerales o de fluidos hidrotermales que llegarán a ser en algún momento o quizás sean en concreto económicos, por ejemplo. Pero para ello yo tengo que saber cómo funciona el rompecabezas de mi proyecto o de la región en la que yo estoy trabajando. Y ese rompecabezas no es otro que el mapa geológico. Lo mismo sucede en hidrocarburos, donde, por ejemplo, hay, así como trampas estratigráficas, pues también tenemos trampas estructurales, ¿sí? Las primeras, obviamente, dadas por las condiciones o propiedades primarias de las rocas, como la porosidad, permeabilidad, ¿no? Grado de madurez, etcétera, etcétera. Así como también tenemos las estructurales donde los límites de las estructuras o los bordes de las mismas puedan formar zonas con propiedades secundarias que también hagan propensa la acumulación de gas, agua o de petróleo también. Bien, estoy hablando en términos generales, pero para eso justamente sirve el mapa geológico, para la búsqueda de recursos naturales, desde el punto de vista netamente aplicado. Muy bien, ya habíamos hablado de su importancia hace unos minutos, su importancia en la interpretación geológica. Si yo quiero interpretar datos en una cordillera, por ejemplo, un sistema corrido y plegado me ayudará a entender de alguna otra manera, por ejemplo, cómo fue el grado o la magnitud del acortamiento en una zona determinada, por ejemplo. Y eso que se puede trabajar desde un software, obviamente necesita un input, necesita una data inicial. Y nuevamente vamos a lo mismo. Esa data inicial, ese input, viene a ser el mapa geológico. Entonces, en concreto, bien, en concreto, a lo que yo quiero llegar es que todo proyecto, ya sea netamente académico o aplicado, de alguna otra manera necesita un mapa geológico para ponerse en contexto. Si ustedes han visto seguramente papers en revistas especializadas, han visto tesis de investigación, han visto reportes de campo, han visto informes de trabajos en general, pues se van a dar cuenta que todos estas investigaciones tienen un contexto geológico, obviamente de una zona determinada, y lo cual está acompañado de un mapa geológico. Y ahí es donde entra a traer el trabajo del geólogo. Porque, al igual que, por ejemplo, los médicos, cuando ustedes van al hospital, a una clínica, al médico les toma una historia, les hace una serie de preguntas,
les investiga la información de quizás de los padres, de los familiares, etcétera, el geólogo también hace un trabajo ciertamente detectivesco, ¿no? Ese trabajo detectivesco es ir a caminar, picar el afloramiento con el martillo, con el hammer, ¿no es así? Ver con la lupa, ver qué tipo de roca tengo, qué minerales, cómo esto está dispuesto, cómo está este afloramiento con respecto a otro, lo corta, se interdigita, está por debajo, está por encima, muy bien. Entonces, eso es importante, es el trabajo del detective del geólogo y son las cosas que yo coloco dentro del mapa. Bien, ahora, el corte, como ven abajo, el corte geológico corresponde o viene a ser eso, un corte, una sección, una zona en la cual, una zona del mapa geológico, el cual yo voy a cortar, bien, yo corto, y ese corte, muy bien, me va a mostrar a mí cómo es el subsuelo, cómo es la geología debajo de la línea topográfica que intersecta ese corte. Entonces, el corte, imagínense, quizás algunos quizás no lo tengan claro, y por eso lo digo, por eso me preocupo en explicarles bien ahora. Imagínense el cuerpo humano y simétricamente córtenlo, ¿no? A la mitad, ¿no? De arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, ¿no? Obviamente, si cortamos el cuerpo humano a la mitad, bien, ya sea vertical o en la horizontal, obviamente nosotros al interior vamos a ver nuestros órganos, cómo es el interior, las capas de la piel, las capas de la grasa, unos más que otros, obviamente, en general. Y esto también funciona de la misma manera, ¿no? Cortamos por cualquier dirección al mapa y nosotros vamos a ser capaces de ver su contenido por debajo del relieve topográfico, por debajo. Obviamente hay grados de interpretación, porque hay cortes geológicos que desde el relieve topográfico hacia abajo llegan hasta cierta profundidad. A veces los hacen alcanzar hasta 200 metros, 500 metros, 1000 metros, y esto realmente depende en gran medida de la cantidad de evidencias que tengamos, porque se han visto en algunos trabajos, mucho de esto, por ejemplo, se apoya con la sísmica de reflexión. Por ejemplo, para los que son de Argentina, muchas de las publicaciones que hacen los geólogos por allá, en especial de las sierras pampeanas, por ejemplo, mucha de esa información de la geología está complementada muy bien con sísmica de reflexión, por ejemplo, ¿no? Entonces, los datos de campo, ¿no? Se pueden también de alguna otra manera extrapolar y conjugar hacia subsuelo junto con la información de sísmica de reflexión. Y se conjuga muy bien. En muchos casos es exitoso. Muy bien. En Chile me parece que también sucede lo mismo. Hay también un buen grupo de gente si no me equivoco, de la Católica del Norte, donde, por ejemplo, están trabajando bastante con sísmica de reflexión, todo lo que es el norte de Chile, hasta partes del sur, todo lo que viene a ser el antearco, con trabajos, geología de campo y obviamente con datos de sísmica. Y eso se conjuga perfecto, porque obviamente lo que nosotros tenemos en planta, por ejemplo, aquí, obviamente eso va a tener cierto alcance en profundidad. No se va a comportar de la misma manera. Un buzamiento, una inclinación de un estrato o de una falla que tenga un valor moderado o alto en superficie, no quiere decir que 500 metros más abajo va a ser de la misma manera, ¿no? Eso quizás es un poco más geología muy clásica de hace medio siglo, ¿no? Donde antes se suponía eso, pero ahora sabemos que, por ejemplo, en zonas plegadas, los bordes de fallas asociados a anticlinales y sinclinales pueden tener algunas flexiones y cambios muy recurrentes en el valor del buzamiento en los flancos de los pliegues, por ejemplo. O en el caso de fallas lístricas, ¿no es así? En fallas lístricas normales, o si, por ejemplo, tengo cabalgamientos, fallas inversas, estructuras compresionales, pues también yo puedo formar rampas, ¿no? Detachments o decoyments que yo puedo tener que sirven como despegues a lo largo de niveles dúctiles, niveles incompetentes, como carbones, anhidritas, niveles pelíticos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, lo que vemos en campo es una parte de rompecabezas. Ya en subsuelo, de hecho,
ya juega bastante ahí a favor el criterio que tiene el geólogo para saber hasta dónde interpretar los datos. Entonces, ya teniendo claro qué es un mapa y qué es un corte, pues la importancia de todo esto se hace patente. Si ustedes dominan muy bien esto, ya les decía, pues a donde vayan van a poder hacer un mapa geológico, puede ser un regional o local, y obviamente van a hacer un corte.